Hola, ¿qué tal amigos? Aquí Gerardo Bautista. Mucho gusto, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Ubillaga, ambos somos codirectores acá en The Sport Lab y vamos a contestar amablemente unas preguntas y inquietudes que ustedes padecen. En este caso, lo importante es llegar a un diagnóstico preciso. Muy probablemente la que la mayoría de las personas conoce como cintura viene siendo la zona de la columna lumbar y la cadera. Al movimiento repetitivo de la carrera, lo que nosotros generamos es cierto desgaste y cierta acumulación de carga en esa zona. Si ya hay alguna radiculopatía, lo que nosotros conocemos como que el dolor baja hacia las piernas, lo mejor es llegar a un diagnóstico y ver que no exista alguna situación de una hernia o una protusión y a la par generar fortalecimiento de los músculos de la faja abdominal que se conocen como el core para evitar este tipo de dolores. Ahora, también hay que checar si metabólicamente los calambres no vienen de esa cuestión, que te estés hidratando bien, que estés teniendo una correcta ingesta de electrolitos y a la par buscar algún tipo de masaje deportivo o relajación para poder quitar esa carga a nivel muscular. La cuestión sería evaluar principalmente el diagnóstico para tener un tratamiento adecuado. Así es, como lo dice aquí mi socio y amigo, en realidad tenemos que tener en cuenta muchas cosas y muchos factores. Hay que tener en cuenta de que los miembros inferiores como tal, llamemos el eje, cadera, pelvis, rodilla, pie, es un eje de transición de cargas de dónde, tanto ascendentes como descendentes, es decir, de nuestro cuerpo con respecto al suelo y del suelo con respecto a nuestro peso. Es importante mantener ese eje de una manera permeable, en la manera más óptima, ya que si el eje cambia su vector o su punto de carga, las diferentes estructuras a nivel musculoesquelético van a sufrir. Por eso te recomendamos, como dice Gerardo también, hacer una evaluación exhaustiva en realidad de tu caso clínico, ya que nos daría a nosotros una visión completa y de manera global para poderte ayudar e integrar, digamos, una rutina de ejercicio óptima para poder sacarte adelante. Tenemos que tener en cuenta que el centro de gravedad de nuestro cuerpo incide a nivel de S2. ¿Qué es S2? S2 es la segunda espina sacra, es decir, justamente en toda esta cara. Esta es una cara posterior del sacro y en la que si el eje obviamente cambia su posición, ¿qué va a pasar? Que tú vas a lateralizar un poco la pelvis. Eso se llama también una debilidad o se transforma en una debilidad, perdón, hacia el glúteo medio. El glúteo medio tenemos que tener en cuenta que es un músculo sumamente importante para cualquier corredor, ya que él estabiliza tanto lo que es cadera, pelvis y le da estabilidad articular también a la rodilla. Por ende, si el centro de gravedad está mal distribuido, obviamente lo que esté o por encima o por debajo va a estar peor. A mí lo que me llama la atención es el dolor irradiado que está teniendo hacia la parte de los glúteos. Entonces, muy probablemente habría que checar de nuevo las raíces nerviosas que salen a partir de las zonas lumbares y que eso no esté siendo afectado, produciendo dolor nosotros conocemos de nuevo una radiculopatía hacia la cara superior. O también hacer un diagnóstico diferencial para saber si únicamente es carga hacia la parte muscular. Entonces, toda esa parte se puede arreglar con un masaje deportivo o hacer cierto fortalecimiento de la misma zona. Regresamos a lo mismo. Muchas de las partes importantes de una lesión en un corredor se trabajan con fortalecimiento. Primero que nada es importante recordarte que una lesión puede pasarla a cualquier persona. Entonces, evidentemente la capacidad de reponerte de esa lesión te va a generar que tú tengas un aprendizaje para que ese aprendizaje te lleve a que recurran menos las lesiones. Muy probablemente el dolor en la cara interna se debe mucho a sobrecarga muscular o a zonas tendinosas o ligamentarias que tenemos localizadas en esa parte. Lo más importante es, de nuevo repito, llegar a un diagnóstico para el tratamiento adecuado. Podría llegar a ser la pata de ganso, que es una unión de ciertos músculos, la bursa que está en la zona de la pata de ganso, una lesión de menisco, una lesión de ligamento colateral medial. Toda esa parte es importante porque necesitamos llegar a un diagnóstico ya que cada parte de ellas tiene su tratamiento específico. Vale, como dice Gerardo, es importante evaluar qué estructura en realidad está en disfunción o generando este tipo de dolor. En realidad son diferentes, cambian cada una con el paso del tiempo, estructuralmente también son diferentes en cuanto a su composición, por ende te recomendamos hacer una evaluación clínica y que entiendas que tenemos que buscar el porqué, más no la causa, ¿ok?
Y recuerda que el atleta más fuerte no es aquel que no se lesiona, sino el que mejor se recupera. Tenemos que tener en cuenta que el síndrome de la pata de ganso es un síndrome multifactorial, es decir, que está compuesta por 3 inserciones musculares. Esas inserciones todas residen en la cara interna de la rodilla. ¿Por qué en realidad te estás afectando tanto la cara interna de la rodilla? En realidad, para mí, eso es un reflejo más, no un síntoma. En realidad, tenemos que evaluar, vuelvo y repito, el glúteo medio. El glúteo medio nos da una estabilidad articular importante a nivel pélvico y a nivel de la rodilla, ya que si él está débil, tú lo que vas a generar es que el vector en la rodilla caiga un poco más hacia adentro, estimulando de una manera dolorosa a todos los componentes articulares de la cara interna de la rodilla. El tratamiento más efectivo en mi práctica clínica con este tipo de patologías creo que es la onda de choque. La onda de choque te ofrece una visión muy fisiológica y tangible del cambio con respecto a las inserciones tendinosas. Recuerda que el tendón no tiene muy buena vascularización y con la onda de choque podemos lograr vascularizar de una manera óptima. Así que yo considero que sería un tratamiento eficaz a la hora de tratar este tipo de patologías. Complementando esa parte, es importante también que no solamente es de ascendente hacia Claro. descendente, sino más bien del pie hacia la rodilla. Entonces tienes que checar también el calzado, que sea un calzado óptimo con el cual tú estés corriendo, porque si está generando que tu rodilla se vaya hacia valgo, o sea, hacia interno, pues también metes mucha tensión hacia la cara interna, con los músculos que mencionaba Jesús, estiramientos que puedes buscar de aductores, de recto interno, que es el grácil, estiramientos del cuádriceps, el sartorio, que también forma parte de los músculos de la pata de ganso. Si bien es un músculo que no se estira de una forma específica, podemos encontrar también ciertos estiramientos para ese músculo y pues evidentemente los isquiotibiales. Pero sería aconsejarte que hagas estiramientos para el miembro pélvico en general y no nada más hacia unos músculos en específico. El dolor en la parte del muslo, sobre todo en la cara anterior, como se conoce, muy probablemente sea una lesión en el cuádriceps. El cuádriceps principalmente lo forman 4 músculos, los cuales hay investigación que ya hay un poquito más, pero en la zona anterior, normalmente al sobreesfuerzo, a la sobrecarga, generas algún tipo de microlesiones que pudieran llegar a lastimarse o formarse un desgarre o una lesión muscular de grado 1, grado 2 o grado 3. Yo te recomiendo que si ya al ponerte pomada o al sobarte no se quita la sensación molesta, pues tengas que asistir con un fisioterapeuta para poder trabajar esa parte y de nuevo llegar a un diagnóstico y diferenciar si es un desgarre, si es una lesión muscular, si es una contractura, porque evidentemente no se va a quitar únicamente con pomada o con un masaje. Necesitas algún otro tipo de intervención que tenga una mejor estabilización y activación de ese mismo músculo para evitar que te lo vuelvas a lastimar. Sí, yo creo, como dice Gerardo, es muy importante que realices una evaluación exhaustiva de tu caso, ya que el cuádriceps es un músculo netamente multifactorial. Tiene relaciones directas en la cadera y tiene relaciones directas en la rodilla. Entonces, una mala activación o coordinación motriz a la hora de correr, ¿qué va a traer en él? Va a traer dolor, indudablemente. Pero el dolor no se va a ir con una pomada. Cuando el dolor es de origen mecánico, estructuralmente hablando, con una pomada o una sobada no se va a quitar. Es decir, que hay un componente que está en función y está alterado. Por ende, te recomendamos que acudas a una evaluación clínica y que en realidad puedas salir adelante y este dolor te permita correr. Para cerrar un poco, los invitamos a todos acá a la clínica de Sport Lab. Estamos en Zona Esmeralda, en Tizapán de Zaragoza. Somos un centro deportivo de alto rendimiento en la que atendemos cualquier tipo de patologías y vemos cualquier tipo de pacientes, desde niños, desde muy tempranas edades hasta adultos mayores de 90 y tantos años. Así que la clínica es de ustedes, este espacio es para que puedan ustedes conocernos y hasta la próxima.